¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente el día de hoy. Como cada viernes me encuentro con mi hermano del alma, Luis Felipe, mi co-host en este podcast. ¿Cómo estás? ¿Qué dice mi hermano Eder? Un gusto, como siempre, compartir contigo un capítulo más de nuestro podcast favorito de experiencias. Hoy traemos un tema muy interesante, que es, vamos a hablar sobre lo que es la educación desde diferentes puntos de vista, o sea, desde lo vivido, desde las experiencias que se han podido observar, tanto desde tu perspectiva como desde la mía, cómo la educación nos ha podido ayudar a mejorar nuestro estilo de vida y dónde hemos podido encontrar esas falencias que la educación no ha podido aportarnos y que nos ha tocado aprender en base a experiencias que nos han costado en caso dinero, en caso dolor, en caso muchas experiencias fallidas para luego aprenderlas. Entonces, desde los diferentes puntos de vista queremos abordar para ver si el sistema educativo podría evolucionar para mejorar esas aristas que sentimos que aún tienen ciertas falencias. Es un tema muy interesante, Eder. Muy feliz de estar aquí con ustedes y poder compartirlo con una curiosidad de poder decir, en Ecuador es 30 de abril, viernes 30 de abril, y lo curioso que acá es 1 de mayo, acá estamos iniciando ya el mes de las madrecitas. Eh, entonces eso. Un saludo Bueno, a todas las un mamás que saludo nos ven. a todas las mamás que nos ven, encantado de poder saludar. Es un ser muy sublime que gracias a ellas hemos podido estar en este mundo, ¿no? De mi parte, pues yo quisiera iniciar, Eder, haciéndote una pregunta para poder dar inicio a este tema bastante interesante. Cuéntanos tú, Eder, ¿estudiabas en una escuela, colegio público, privado, fiscomisional? Cuéntanos un poquito más para entrar en contexto. Bueno, sí, sin duda es un tema muy importante, muy relevante. Siempre va a ser relevante todos los tiempos, porque la educación, pues, es un derecho básico y fundamental de todos los seres humanos, y siempre se habla de que la educación siempre es la solución, siempre será la herramienta que saque del subdesarrollo a los pueblos, ¿no? Entonces, comparto ese criterio. Y ¿dónde estudié yo? Bueno, en Ecuador. Acá la educación es gratuita por ley, ¿no? Pero hay educación, hay escuelas fiscales o colegios fiscales que son los que, los que da el Estado, y hay escuelas particulares o colegios particulares. Yo estudié en un colegio particular, colegio pagado, aquí en la ciudad de Machala. Mi colegio, Liceo Naval, que fue donde me formé, y que, bueno, era una especie de estaba administrado por la Armada del Ecuador, ¿no? Por los marinos, digámoslo así, pero se pagaba, ¿no? Era un colegio particular. ¿Cuál fue tu caso? O sea, bastante disciplina en tu caso, ¿no? O sea, estás con la Marina, ahí Sí, mucha disciplina, ¿no? exactamente, es una de las cosas que caracterizaba a los colegios militares, cosa que fue bastante discutida hace algunos años atrás, porque en el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador se expidió una ley, de acuerdo a esta ley de educación, que tuvo varias reformas, y si quieres vamos más adelante a, a topar y analizar ciertos puntos de vista o ciertas cuestiones fundamentales que han trastocado todo el sistema educativo en el Ecuador. Pero sobre este punto, los colegios militares que estaban administrados ya sea por la Armada o por el Ejército del Ecuador, con esta ley dejaron de ser administrados por estos cuerpos, ¿no? Entonces, la característica principal de estos colegios era la disciplina, porque en mi colegio eh, hacías casi que todo lo que hacían los marinos en su formación, ya cuando iban a la escuela naval. Y estudiabas obviamente al mismo tiempo, de acuerdo al sistema educativo de secundaria, por ejemplo, en el colegio, ¿no? Entonces tenías que portar los uniformes, que eran exactamente los mismos, con las preseas, con los símbolos y con las insignias de la Armada del Ecuador. Eran sargentos, capitanes, comandantes, quienes
eran nuestros superiores y quienes administraban pues justamente el colegio y a quienes, quienes estaban todas las mañanas para formarnos y todo el tema de ¿cómo se llama? De, de formación también en cultura física y en ejercicios era muy, muy disciplinado. Eso era una de las características, pero cuando llegó esta ley, como digo, pues se abolió esto y todos estos colegios pasaron a ser públicos y a ser administrados por el Estado. Y mucho se ha criticado que a partir de ese momento la disciplina decayó, ya el nombre que tenía el colegio y que estaba reconocido justamente por eso, ya no es el mismo actualmente y mucha gente salió de ahí y sin duda que la disciplina y la calidad, sobre todo de la educación, empezó a decaer. Esto no lo digo yo, no es una apreciación, sino son hechos que lo pueden comentar gente que lo vivió, ¿no? Eso en mi caso. Claro, bueno, en cuanto a mi caso, pues yo estudié en un colegio fiscomisional en la ciudad de Macará, Ecuador. Es un pueblo pequeño. El colegio se llama Marista. Es fundado por Marcelino Champañá, que es de la comunidad marista, o sea, es laico. Entonces, realmente, en cuanto a la educación que se podía vivir allí, era muy fomentado en el tema de los valores, también de la parte teníamos materias de religión, también teníamos materias de cultura física y todo eso, pero no había esa parte de disciplina como la que tú nos comentas, ¿no? Me causa un poco de curiosidad. ¿Tú qué opinas con eso, no? Digamos, ¿es disciplina o es un sistema demasiado rígido, no? O sea, por ejemplo, eh, ¿tú crees que te pongo un ejemplo otra vez aquí a colación, ¿tú crees que es disciplina obligar o decir que los hombres se tienen que peinar de tal manera, tienen que tener el cabello de tal manera? ¿O es disciplina o eso es una rigidez que no viene al caso? O sea, ¿en qué te influye? ¿Tú crees que realmente influye el tamaño del cabello para ir a estudiar y aprender? A ver, yo creo que es una pregunta muy interesante porque como lo pude vivir en su momento, no estaba de acuerdo con ciertas normas, como por ejemplo de usar el cabello bastante corto, como lo hacen los militares, eh, por ejemplo, las mujeres tenían que, en el caso de ellas, pues que usaban falda, tenían que usar la falda más abajo de las rodillas. Y eran cosas que estábamos en desacuerdo en ese tiempo cuando éramos jóvenes, pero ahora en las conversaciones con nuestros compañeros de colegio, decimos, bueno, quizás nos ha servido de alguna forma para moldear nuestra disciplina y nuestro comportamiento, ¿no? Pero yo creo que no es un factor determinante. La cuestión que, analizando un poco más a fondo, es que el modelo como tal o la estructura de normas es lo que, lo que nos condujo a ser disciplinados, ¿no? El hecho de que haya un orden establecido, que hayan reglas claras y básicas que cumplir, hace que tu conducta se vaya moldeando, porque estoy totalmente de acuerdo que nosotros como seres humanos todavía necesitamos este, normas o reglas, una estructura de reglas que cumplir para que podamos convivir en armonía. Entonces, ciertas normas no son determinantes, sino el hecho de que haya una estructura es lo que te conlleva a que tú digas, bueno, yo tengo que cumplir este horario, tengo que cumplir estas reglas. Y el respetar a la autoridad desde esa edad te va enseñando y te va moldeando tu carácter, ¿no? Para bien, digo yo. Y obviamente que es el estilo de los militares, pero hay cosas que definitivamente pues no se conectan, como el hecho de que, porque, o sea, no sé si me explico, es más que el fondo, es la forma, La forma. porque obviamente, ¿no? Porque no es que porque me voy a llevar el cabello cortito voy a ser una mejor persona, ¿no? Es el hecho de respetar esa regla que me imponen, ¿verdad? Entonces, o no porque las mujeres usen las faldas más abajo de la rodilla, quiere decir que van a ser mejor personas o que se están portando mejor, ¿no? Sino que es el hecho de respetar un régimen, pero de ahí, pues obviamente eso no tiene nada que ver con lo que está bien o está mal. Pero eso sin duda nos ayudó a moldear nuestro comportamiento como seres humanos.
Muy bien, no, sí, tiene mucho sentido, estoy muy de acuerdo contigo. Creo que es más algo de forma que de fondo. Entonces, eh, tiene mucho sentido, me hace mucho sentido al aprender a acatar ciertas normas, ciertas reglas para poder vivir en comunidad. Como dices, si no, el ser humano creo que todavía no estamos listos para poder hacerlo. Sería fenomenal no tener una cadena de reglas, sino simplemente entender y saber vivir en comunidad de lo que la otra persona pues necesita, pero no estamos listos para eso y creo que eso es otra conversación. Bueno, yo traigo un dato curioso, yo tengo un dato curioso de lo que pasaba en mi escuela y colegio llamada Maristas, ¿no? Era una comunidad de hermanos, entonces lo curioso aquí es de que las personas que estaban un año superior a mí desde la escuela eran solo varones, o sea, justamente solo varones, y cuando ingreso yo pasó a ser mixto. Entonces, cuando pasa a ser mixto, pues pasaba algo muy curioso, ¿sabes? Algo muy, muy curioso, porque claro, la gente adulta, tus amigos mayores a ti, están rodeados de varones en los salones, no hay mujeres, todos son varones, pero curiosamente tú tienes mujeres compañeras, ¿sabes? Tienes compañeras mujeres y entonces empieza como esa transición un poco difícil al inicio en la escuela, hablándote de la escuela de primaria, yo recuerdo mucho que los hombres intentábamos seguir saliendo solo con hombres y no juntarnos mucho con mujeres, hablábamos muy poco con las niñas porque se empezaba a segmentar esta parte, ¿no? Se decía, si tú te juntas con las niñas, pues tú eres niña, ¿no? Y nadie quería ser niña siendo hombre, entonces todo el mundo quería estar con los niños jugando fútbol, aunque no juegues bien fútbol, aunque patees mal el balón, pero la idea era que estés allí, ¿sabes? En los recreos y lo que sea. Y por ahí dos o tres compañeros pues no les gustaba, ¿sabes? Y por ende, pues no estaban con nosotros y estaban con las niñas y fueron fuertemente criticados y juzgados y ganándose una apariencia desde la escuela, o sea, desde la primaria hasta pasar al colegio. Ya una vez que todos pasaban al colegio, pues ya en ese momento todo el colegio ya era mixto, pero en la primaria era lo curioso, ¿no? De que los años adelante a nosotros eran solo varones, y justamente cuando ingreso yo a primaria éramos mixtos ya. Entonces traía esa transición un poco complicada, ¿no? Y después ya llegar al colegio y ver que todos se pueden llevar y un poco curioso, la verdad. Eso es algún dato curioso de mi experiencia educativa en mi colegio. ¿Tú tienes alguno en especial, Sí, Eder? sabes que es algo similar me sucedió a mí, porque yo estudié en primaria, no estudié en la misma escuela naval o militar que te estoy comentando, sino que estudié en otra escuela que se llamaba Jaramillo Montoya, que también estaba, digamos, administrado por una congregación de hermanas españolas. Entonces era muy pegado al tema religioso, ¿no? Y yo creo que eso también es parte, y también era solamente de hombres la escuela, ¿no? Y me pasó algo parecido, porque cuando ya estaba en tercero de primaria, incluyeron a las mujeres, ¿no? Entonces fue un cambio bastante drástico para todos, el lograr acoplarse, no es lo mismo, los caracteres entre mujeres y hombres son distintos, pero bueno, a la final terminó siendo lo normal, que es como debe ser, bueno, digamos, lo que debería ser, porque de hecho eso lo podemos relacionar incluso al tema de que tú decías, ¿no? Ciertas cosas te ayudaron en el tema de disciplina, como llevan, la forma como llevan los militares, también los religiosos. De hecho, aquí en Ecuador, muchos colegios o muchas unidades educativas fueron administradas por grupos religiosos, por los jesuitas, por hermanos o por la iglesia como tal. Los colegios, el Colegio de la Inmaculada, por ejemplo, en el caso de mujeres, que ellos eran solamente mujeres, y luego sé que ya están incluyendo hombres desde hace algunos años atrás. Entonces, creo que en ese sentido también la iglesia o las personas, digamos, los grupos religiosos que manejan a la educación, también tenían su forma de disciplina. Y si tú les preguntas a las personas que pasaron por esos colegios, seguramente tienen una formación también rígida en base a valores éticos y morales de la iglesia y todo. Pero ya el hecho de ir un poco más allá
y de pronto adoctrinar a los estudiantes, digamos, eso ya es otra conversación, eso es otro tema, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? A mí me pasó también eso que tú dices y era muy curioso porque, bueno, éramos unos niños, ¿no? Y era chistoso ver cómo en esa edad los niños detestan a las niñas y no querían que estén en el mismo salón, no querían jugar, compartir el mismo espacio, pero bueno, ya al final nos terminamos llevando bien y eso es como debería ser, ¿no? Pero bueno, es parte de las experiencias que hemos tenido. Esas son las experiencias de pasar de primaria a secundaria, en este caso, ¿no? Al colegio o al bachillerato. Bueno, y ya luego, una vez empezamos a ir pasando de lo que es de primaria a secundaria, en mi caso, pues cuando tú tienes 15, 16 años de edad, te toca o tienes el derecho a elegir qué materia o en qué rama te quieres especializar. O sea, tú con 14, 15 años tú ya tienes que más o menos tener la idea clara, el lineamiento que vas a tomar, porque después de estos 3 años que se llama el bachillerato, pues vas a pasar a lo que es la universidad y entonces pues tú vas a empezar a construir tus bases desde aquí estos 3 años en las materias en cuanto a lo que vas a aprender para que te empiecen a preparar a lo que en teoría irías a estudiar en la universidad. Entonces aquí entra la posibilidad de elegir si vas a estudiar físico, matemático, sociales o química, ¿no? Como tal. Entonces solo en mi colegio habían 3 opciones. O eras físico, matemático, o eras químico, biólogo, o eras sociales. Y ya, no hay más. O elige las 3 ramas y entonces empiezas a ir. Entonces en ese proceso hay personas que te hacen preguntas, te hacen cuestionamientos y a los estudiantes que no tienen mucha idea, los llevan a otro salón y les ayudan a hacer unos test, unas pruebas para decirles más o menos en qué línea son aptos, ¿no? Bueno, entonces yo hice realmente el test y me salió mucho que yo era muy eh, apto para los números, ¿no? Que me encantaban los números y todo, pero lo tenía claro, yo sabía que me encantaban los números y entonces, por ende, yo elegí físico matemático. Yo desde pequeño sabía que quería ser ingeniero civil, pero no por una cuestión de amor a la carrera o a la profesión, sino por una cuestión de admiración a mi padre, ¿sabes? De, oye, admiro a mi papá es ingeniero civil, cuando hablo con él le pregunto si ingeniería civil tiene muchos números, él me dice que sí, entonces yo creo que por ahí va. Y el no tener el panorama completamente amplio de saber de que hay otras materias, etcétera, etcétera, pues todo el tiempo tenía en mi cabeza que yo iba a estudiar ingeniería civil y nada más, porque eran las 4 carreras que uno conocía en mi pueblo, era pues, o ingeniero civil, o doctor, o arquitecto, o abogado. Y hay pocas más, ¿sabes? O sea, pocas más. Entonces, realmente creo que en esa línea sí creo que tenemos una limitación bastante grande, bastante fuerte, en comparación con las personas que pues tienen la oportunidad de vivir en una ciudad donde hay una amplia gama donde puedes observar otro tipo de profesiones, inclusive te rodeas con más personas, inclusive tienes más compañeros o inclusive tienes amigos de diferentes colegios. Al estar en un pueblo, pues tu amigo estudia en tu colegio y quizá tienes un amigo que estudia en el otro colegio, hay 2 o 3 colegios, no hay más. Entonces, eh, todos con figuras similares, ¿no? Entonces, como que tu entorno es muy Reducido. similar y entonces, exactamente, entonces, pues eso te reduce tu percepción, tu visualización de lo que podría llegar a ser. Entonces, yo creo que en esa línea sí creo que hace falta mucha más información, porque creo y considero que a tus 14, 15 años, pues todavía no estás apto para tomar una decisión de qué vas a empezar o qué quieres ser en tu vida. Hay personas que sí, hay personas, no digo que no, hay personas que ya desde 14, 15 años la tienen clarita y de genial, pero eso no es lo normal, ¿sabes? O sea, lo normal creo que todo el mundo está perdido y elige, luego también dentro del colegio había una creencia que los que son muy inteligentes van a físico matemático y los que son pues medianamente inteligentes van a químico biólogo y los que no son inteligentes y los que son a los que les gusta el desmadre, a los que les gusta la jodedera, a los que les gusta ese tipo de cosas, pues van a sociales, ¿sabes? Entonces, algo que no tiene ni pies ni cabeza, pero eso es la creencia que hay o sea, dentro de nosotros, dentro de los que vamos a elegir. Y entonces, cuando un compañero que tenía notas
con las justas pasaba los cursos, elige físico-matemático, todo el mundo sorprendido. No, tú tienes que ir a sociales, tú tienes que ir a sociales. Aquí te vas a quedar, aquí no vas a probar, aquí vas a perder. No, tú vete a sociales, vete a sociales. Y todo el mundo influye en eso, tus amigos, tu gente cercana. Yo recuerdo que sí, que uno, dos o tres compañeros que realmente querían irse por físico-matemático terminaron en sociales porque pues decían, no, es que es muy difícil, ¿sabes? Entonces creo que ahí sí hace falta una orientación, una mejor orientación. Sí, Desde mi es, punto de es, vista, en mi pueblo. es lo que has dicho, este, es muy cierto y creo que se replica en todos los lugares del país, pero a menor y a mayor escala dependiendo la ciudad, el pueblo, el lugar, qué tan grande es, cuántas personas, ¿no? Obviamente, en tu caso te tocó vivir un poco más marcado porque es un pueblo pequeño. En mi caso, yo vivo en una ciudad pequeña también en comparación para las grandes ciudades del Ecuador, pero pasó exactamente lo mismo. Y yo creo que el sistema educativo del Ecuador tiene dos grandes problemas y lo podemos resumir de esta manera. El primero, el gran problema del sistema educativo a nivel secundario del Ecuador tiene un gran problema de orientación vocacional, que es lo que tú dijiste al final, ¿no? Orientación vocacional, cómo guiar o cómo direccionar a los alumnos que están cursando la secundaria para prepararlos al gran paso para salir a la vida real, o a trabajar o a la universidad, ¿no? Eso es lo que nos falta. Y lo segundo es el tema de la estructura académica como tal. O sea, los pensum académicos deberían cambiar porque no se dan, creo yo, a mi criterio, no se actualizan y al momento no incluyen materias en los pensum que realmente son importantes para el desarrollo de la personalidad y para los conocimientos básicos para la vida cotidiana. Creo yo que esos son los dos grandes problemas. Y fíjate tú que en relación al primero, yo viví una experiencia similar. En el momento en el que yo estaba cursando el cuarto año de colegio, de secundaria, que en ese tiempo se llamaba eh, des, antes de pasar a quinto año, nosotros elegíamos la especialidad, igual en tu caso, FIMA, que era físico-matemático, Quibio, que era químico-biólogo, o CISO, que era ciencias sociales, ¿no? Y el mismo estigma, los vagos y los relajosos vayan para sociales, y los nerds, los estudiosos y matones vayan para FIMA o para Quibio. Entonces, eso no era así, y al final por ejemplo, en mi caso, y hay que decir las cosas como son, realmente, ¿cuál fue la orientación que nos dio el colegio? Ninguna. El test que tú dijiste que te hicieron a ti y que fuiste de alguna forma influenciado por la figura de tu papá, me lo hicieron a mí también. Y ese test que me hicieron a mí fue un test bajado de Google, así que cualquier persona se lo puede bajar y un test tan básico y tan predecible que eran preguntas tipo, ¿te gusta, por ejemplo, te gustan hacer sumas y restas los fines de semana? Entonces, si tú respondías sí, evidentemente te iba a salir que tu Físico, matemático. personalidad exacto. O si es que te gusta, no sé, las plantas, si te gusta el tema de los alimentos, te iba a salir quibio o la medicina. Pero si te gusta leer los fines de semana, o te gusta la historia, o te gusta hablar en público, entonces sí eres social. Pero para un niño de 14 años que no sabe qué carajos quiere hacer en la vida, ¿qué vas a hacer? Lo que está de moda, lo que dicen tus papás, lo que dicen tus panas. Entonces todo el mundo va influenciado, todo el mundo va influenciado. No digo que no hay excepciones, pero la gran mayoría. Entonces terminas eligiendo algo que no te gusta o que no es para ti en realidad. Y ese es el problema de limitar en estas tres cajones o en estas tres áreas. Eh, Sé que actualmente hay ya el tema de los bachilleres en ciencias de la educación y he escuchado otra versión eh, que prefieren regresar a lo que era antes porque es como que les dan conocimientos de todo lo que antes veían, pero muy poquito de todo. Entonces, es como que no soy bueno en nada,
soy bueno en un poquito de todo, ¿me entiendes? Entonces, prefieren como que ser buenos en algo, pero que les limiten su elección, ¿no? Pero yo creo que esa no es la solución, porque eh, vamos al otro punto, al otro problema, que es el tema de estructura académica como tal. Eh, las materias que se dan y justamente este estigma o esta falsa creencia de que los que estudian matemáticas o ciencias exactas o física son los más pilas o la gente más inteligente, eso es algo que no se puede perpetuar con estas limitaciones o con estas secciones, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta y haces un análisis de materias y cosas que nos sirven en realidad para la vida cotidiana, debería cambiar totalmente la estructura y debería haber un punto en que, ok, tú armas tu pensum académico, hasta el punto en que todos tienen que tener unas materias básicas de primero a cuarto año y los 2 últimos años, entonces tú eliges, pero tú armas de acuerdo a un test que de verdad te hagan las universidades, como sé que lo hacen, creo que en Colombia, yo conversaba con un amigo y me decía, mira, cuando falta 1 o 2 años para que te gradúes del colegio, las universidades van a los colegios y te dicen, mira, estos son los test. Entonces, tú ya más o menos vas preparando y dices, bueno, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué puedo ser? Y de acuerdo al test que te hacen vocacional, tú vas orientándote y tú puedes elegir las materias para irte orientando y formando ese último año que te queda de colegio para luego salir a la universidad, dar la prueba de la universidad y aprobar la prueba de la universidad. En cambio, nosotros, ¿qué hacíamos? Físico matemático, influenciado por el papá. Yo fui, por ejemplo, físico matemático y el día de hoy soy abogado. Y también fui influenciado por mi viejo, porque para él, o sea, la gente que estudia matemáticas es la más brillante. No digo que no, pero no es una verdad, o sea, no es que el resto no valga, ¿me entiendes? Entonces, salíamos de físico matemático, todo el mundo era, wow, eres físico matemático, y todo el mundo quería estudiar en las escuelas politécnicas, o en la Escuela Politécnica de Guayaquil, o en la Politécnica Nacional, y para entrar ahí solo entraban los cerebritos. Entonces, 2 años viendo esas materias, y me daba cuenta de que también habían falencias en mi ciudad, porque cuando llegamos a Guayaquil, habían cosas que nunca habíamos visto nosotros, y que colegios básicos de Guayaquil o de Cuenca o de otras ciudades grandes, ya lo habían pasado hace rato. Y yo así como que, ¿en dónde estamos? Estamos muy atrasados. Entonces, esas cosas te hacen pensar, y yo discutí este tema, por eso te digo que es muy relevante. Ya han cambiado muchas cosas, pero otro de los grandes problemas es que vamos como el cangrejo, hermano, porque para atrás. estos genios de la asamblea o del gobierno de Correa que estuvieron al mando del sistema educativo, en lugar de reformar el sistema educativo de abajo para arriba, lo hicieron de arriba para abajo. Reformaron el tema universitario, que te exigen por poco y excelencia para entrar, tienes que dar la famosa prueba del CENESID, del ENES, tienes que sacar no sé cuántos puntos para entrar a ciertas carreras. Y, o sea, ¿cómo te reforman eso si es que en las bases no ordenaron la casa? Es imposible. Entonces, creo que esas son las reflexiones que yo tengo y siempre discuto, y ojalá esto eh, llegue algún momento a calar en realidad en la gente que está al mando del sistema educativo del Ecuador, y pueda reformar esto para bien, porque le hacen un daño. Yo te digo, o sea, hay cosas que yo vi en la universidad, perdón, en la secundaria, que digo, esto no servía para nada. O sea, hay materias que se han eliminado de los pensum que no deberían haberse eliminado. Por ejemplo, y esto lo hablaba mucho en otros foros, incluso en el tema de turismo. Había una materia que se llamaba cívica, ponle el nombre que tú quieras, antes se llamaba ciudad natal, cívica o realidad nacional. Son cosas que sí son importantes porque te ayudan a rescatar la historia del lugar en donde tú vives, de tu país, de tu ciudad. Han suprimido eso. Entonces, ahora con que vivimos en la época o en la era de la hipercomunicación, tenemos información así
es fácil distraerse. Entonces, para un joven que solo está en redes sociales, y si no le ponen esas materias nunca, o sea, tú les preguntas a un estudiante de colegio ahora, no sé, cuántos habitantes tiene su ciudad, su provincia, cuáles son las capitales de los cantones, no sabe dónde está parado, estoy seguro. ¿Cuántas provincias tiene el Ecuador? Ya, cosas así, datos básicos, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, cosas como esas son las que no deberíamos nosotros, como jóvenes todavía, porque me incluyo en ese grupo todavía, deberíamos reclamar, son cosas que tenemos que discutir y que sin duda que tenemos que seguir hablando para que se haga eco y esto cambie algún día para bien. Sí, sin duda. O sea, yo creo que como hemos podido ver hasta el momento de la conversación, hemos podido evidenciar que hay falencias, que hay muchas falencias y que realmente la forma en la que se ha reestructurado al día de hoy, pues el tema educativo en Ecuador, todavía creo que está peor que antes, ¿no? Como dices, las personas que ahora están viviendo estas nuevas reformas están sufriendo este tipo de situaciones que mencionas. O sea, están sabiendo un poquito de todo, pero a la vez nada, ¿no? O sea, bueno, o sea, y bueno, ya después cuando tú notaste esa diferencia que fuiste de Machala a Guayaquil, había una diferencia, ¿no? Tú decías, hay cosas que yo no he visto, hay cosas que yo no he entendido, ¿no? Eso ya es cuando ya pasaste de la universidad, del bachillerato, hacia la universidad. En mi caso, similar. Ahora, pues, tocaba pasar ya te graduaste, ¿no? Ya te graduaste el colegio, muy bien, todo bonito, felicidades. Y aquí viene otra parte importante que no tiene, que es directa e indirecta que afecta, ¿no? Que es la presión familiar y social, ¿sabes? O sea, bueno, ¿y qué vas a estudiar? Bueno, ¿y qué vas a hacer? O sea, te estás graduando, te están dando el abrazo y después del abrazo viene, ¿y qué vas a estudiar? ¿Qué vas a ir? ¿A qué universidad vas a ir? Y te bombardean de esas preguntas que cuando tus respuestas calan en las personas y asienten con la cabeza, tú dices, estoy bien. Porque, porque de momento tú todavía no sabes qué vas a hacer, ¿sabes? O sea, pues bueno, yo voy a estudiar esto, ¿no? Y todo el mundo, muy bien, muy bien. Entonces, como la aprobación de todo el mundo, tú crees que estás bien y listo, vamos para allá, ¿no? ¿Y en dónde? Pues he visto estas unidades. No hay información, o sea, nadie te dice, mira, aquí esto, no, nada. Bueno, listo, vamos a dar. ¿En dónde? ¿Qué universidades? Bueno, pues como es un pueblo pequeño, aquí no hay universidades, te toca migrar. ¿A dónde vas a ir? Pues está Quito, Guayaquil, pues cualquier ciudad, ¿no? Que puedes elegir. Entonces te toca elegir, te toca moverte de tu casa a tus 18 años, tú vas a tener que salir, te vas a tener que ir a vivir solo, punto. Ya, a partir de allí. Pero antes de eso hay que dar una prueba. No sé si a ti te tocó, a mí me tocó dar la prueba del CNCID, no sé si al día de hoy todavía sigue, pero me tocó dar la prueba piloto. Que te digo la verdad, o sea, es una prueba psicosométrica que tiene mucha matemática. A mí me encanta la matemática. Lógica matemática. Yo salí de la matemática. Para mí no era tan difícil la prueba. Era sencilla. Tenía por ahí un 5-10% de lenguaje, un 5-10% de física, un 5-10% de química. Nada más. Pero el 80%, hermano, era psicosométrica. Tenía muchos problemas de lógica, como quien dice, ¿no? O sea, y para mí eso era sencillo. Pero ahora, cuando yo le preguntaba a mis amigos que pues estudiaron química, para ellos decían, no, y los de sociales decían, está complicadísima. Y entonces yo decía, no, la verdad que no, o sea, ¿sabes? O sea, y de hecho cuando me tocaba contestar las preguntas de química, no sabía ninguna, las dejaba en blanco, no importaba porque como las otras 80 yo las hacía y las hacía bien, pues era más que suficiente para probarla esta. Entonces tuve la oportunidad de antes de empezar a dar la prueba o antes de dar la prueba, vamos a un curso de nivelación, dice mi papá, y vamos a la ESPE, ¿no? En la Escuela Politécnica del Ejército allá en Quito, ¿no? Entonces, bueno, yo voy y empiezo el curso. Yo estudié física matemática, yo dije, pues sí, va, listo, voy. Llego y la primera clase matemática, y todo el mundo ya sabía integrales, ya sabía cálculo, y yo despejar la X, nada más, ¿sabes? O sea, Estabas en el álgebra de Baldor todavía. sí, o sea, nunca hice otra cosa que despejar la X, ¿sabes? Entonces, bueno, de vez en cuando era la A, pero bueno, ya. Entonces, eh, entonces cuando yo empiezo a ver y digo, no, o sea, bueno,
como me gustan los números, me considero una muy buena persona numérica, o sea, que le encantan mucho los problemas matemáticos, pues no me era difícil volver a agarrar el L, hacía preguntas, me explicaban, me entendía, tenía lógica, listo, hacía ejercicios, lo aprendía, ¿sabes? Con los ejercicios de matemáticas no había problema. Pero ¿qué pasa? Que luego viene la hora de física, también problemas matemáticos me gustan, pero viene la hora de trigonometría y geometría, y era un montón de triángulos, encuentra los ángulos, y había un montón de reglas, que si tú no sabes las reglas, pues no tienes ni idea, o sea, pero todos los que estaban en ese salón ponían los Normal. ejercicios y lo resolvían en 3 segundos. Y yo decía, ¿y de dónde sale este número? ¿Y este? ¿Y por qué este? Hubo un momento que entré en frustración y casi me pongo a llorar en el salón. Yo no entendía nada. Para mí eran cosas que no tenían sentido, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que siendo físico matemático, yo no había recibido la materia de trigonometría y geometría. A ver, que sí recibí en papel, ¿sabes? Pero también aquí tiene que ver la persona que te dio, el Claro, o profesor sea, que te dio la ya, materia. eso ya son otras cosas también pero que tiene que ver, por ejemplo, a nivel público, con el nivel educativo, tiene que ser igual. O sea, el Estado, si te garantiza el acceso a la educación, tiene que ser igual en todos lados. No tiene por qué ser distinto. En Guayas, El Oro, El Loja, Cañar, donde tú quieras, tiene que ser exactamente el mismo. Los profesores tienen que ser formados de la misma manera para dar clases en todos los lugares del país. Obviamente van a haber profesores Sí, malos, buenos, va a haber, pero hay cosas exacto, básicas. exacto, al menos hablemos en términos de que te presentaron ese tema, ¿no? Que sabes que hay ese tema, que a lo mejor el profesor tuvo sus falencias o tú esas clases no pudiste, lo que sea, pero que estuvieron en el sistema. Acá no, o sea, acá ni idea. Entonces, cuando ya No la empezó todo vimos ni en esto, pelea de perros. no, hermano, me tocó abrir libros, leer, a esa edad yo empecé a aborrecer algo Me, que me me, encantaba. me quemaba las pestañas. Ahí, ahí sale el dicho, ¿no? para, para poder igualarme a las otras personas, porque yo no me sentía, o sea, uno también vive en base a percepciones, ¿no? A cómo lo ven, ¿no? Entonces, en mi escuela, en mi colegio, en mi pueblo, pues era un buen alumno, entonces me consideraba un buen alumno, entonces siempre sabía la respuesta. Llego acá al este, pues yo me consideraba el más pendejo, ¿sabes? Porque no entendía, o sea, todo el mundo salía y yo era el último en entregar el este. Entonces, empezaba a tener un conflicto interno mío propio. Entonces, bueno, vamos a leer, vamos a leer, vamos a leer, hasta que más o menos ya lo logré entender. Pero porque me gustan las matemáticas, ¿sabes? O sea, y cuando yo veo eso, digo, bueno, tengo amigos que no les gusta esto y están en esta línea y encima, pues ahí es cuando tú desistes, ¿sabes? Cuando tú dices, sabes que esto no es para mí y lo dejas o lo que sea, ¿no? Y ya después, pues entras a la universidad y bueno, también yo creo que en la universidad también no he tenido la oportunidad de vivirlo desde el campo ya profesional en amplio aspecto, porque solo he trabajado desde mi profesión, he trabajado 3, 4 meses, que básicamente es nada, pero yo te digo algo, Eder, o sea, una vez que yo eh, terminé mi título universitario y salí de allí, yo toda mi carrera yo pensaba, yo iba en la mitad de la carrera y yo decía, capaz que en esta mitad de carrera ahora sí aprendo, ahora sí sé qué hacer, ¿no? Entonces te van formando, te van dando criterios, pero todos son pequeñas piecitas así, 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 que todas están, quién sabe dónde, y cuando terminé el título, yo sentía que te gané un título, que gané un papel que me decía que yo era apto para construir casas, para construir esto, para diseñar esto, pero yo decía, si alguien viene a mí y me dice, oye Luis, hazme mi casa, yo, vale, pero ¿por dónde inicio, sabes? O sea, ¿qué hago? O sea, voy, le mido el terreno. O sea, había cosas que sí, que por ejemplo, levantamientos topográficos y eso, pues ya. Porque le ayudaba a mi papá desde la práctica, ¿sabes? Desde la práctica con mi Claro. papá, levantamientos topográficos, pa, listo, va. Pero con la teoría, con lo que me enseñaban era muy básico. Entonces yo digo, también le hace falta en ese entorno darnos más práctica. O sea, habían materias que yo recuerdo que llevé en la universidad de relleno que te obliga, como tú dices, te dan la opción a escoger materias de un cúmulo de materias que tienen para que tú elijas, ¿no? Pero también va de acuerdo a cuando se llena el salón ya no los puedes elegir. Entonces tú tienes que completar un número de materias en la parte, qué sé yo, de deportes, un número de materias, un número de créditos en la parte social, en la parte. Entonces,
yo me acuerdo que inclusive terminé, yo estudiaba ingeniería civil y una materia era opinión pública y era la que más me gustaba. Yo llegué allí porque tenía más créditos, porque, y todo el mundo me decía, es fácil, es muy fácil. Entonces, claro, esas materias de relleno, uno lo que quiere es que no le consuman tiempo porque sus materias de cabecera ya son muy pesadas y quiere completar rápido los créditos y ya está. No puedo, pero cuando entré, me encontré con un profesor que se llama Pablo y me enseñó tantas cosas que yo dije, wow, o sea, me encanta esto, ¿sabes? Y no tiene nada que ver con números. Sí. O sea, ¿te Orientación, das cuenta de eso? orientación, orientación equivocada. Eso fue lo que me pasó a mí, exactamente lo que me pasó a mí. Afortunadamente, bueno, digo, eh, para mi caso, yo me di cuenta antes de entrar en ese círculo de vamos a intentarlo porque esto es lo que me lo propuse y no quiero defraudar a nadie más. Y me di cuenta, pues, al inicio, porque yo fui FIMA y al momento de querer ingresar a la Politécnica, yo iba a estudiar ingeniería en petróleo, imagínate. Eh, Todos mis otros compañeros pasaron, yo hice el pre de 3 meses y me quedé para hacer 3 meses más. Entonces, en ese momento me di cuenta que no era lo mío. Y dije, bueno, vamos a tener que hacer un reset. Y para mí también era complicado, porque yo toda la vida fui también buen estudiante y jamás en la vida me había quedado en exámenes, nunca me había quedado supletorios, nunca había repetido años, ni nada de esas cosas. Entonces, para mí era como un fracaso tremendo. O sea, para mí fue un antes y un después en mi vida. Pero luego entendí que realmente no era culpa mía, sino era una mala orientación y simplemente tenía que hacer un reset. Entonces dije, bueno, vamos a ver otras opciones, vamos a levantar, vamos a ver qué puedo hacer, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a ver, yo soy FIMA, ¿qué puedo hacer en mi ciudad? Entonces dije, no, mi mamá, bueno, ahí tuvimos una larga plática, ella es abogada también, y dijo, esta carrera es la que prácticamente me ha dado de comer a mí, a ustedes y todo, yo te voy a apoyar, si te interesa, mira. Y entonces entré a la universidad para estudiar Derecho. Entonces, el primer día que estuve en ese aula de clases, obviamente para esto no es que yo dije, bueno, vamos al azar, sino que siempre también tuve una inclinación por el tema de las ciencias sociales, por el tema de las letras, y en la familia también rodeado de mucha gente que es afín al tema, ¿no? Entonces, siempre hubo ese gusto y era como un plan B, pero yo lo veía muy lejano porque siempre en mi mente era la idea de que yo, de que los abogados siempre están involucrados con el tema de la corrupción y todo el tema de la política. Yo decía, quiero estar alejado de eso, ¿no? Pero al momento que llegué y el primer día que pisé la Facultad de Derecho y escuché la clase de un profesor, dije, no, esto es lo mío. Y de ahí para adelante. Entonces, ahí entendí que realmente lo que había sucedido era una incorrecta orientación vocacional. Y gran culpa de eso lo tiene el sistema educativo, particular, fiscal, lo que tú quieras. Gran culpa de eso lo tiene. Porque, brother, o sea, son los años de tu vida que van ahí desperdiciados. Pero lo importante es que de cada experiencia, pues tú puedes sacar una reflexión y puedes sacar también las cosas buenas y quizás a otra persona también le ayude, ¿no? Yo siempre cuento esta historia cada vez que encuentro una persona que está en esa transición, ¿no? Y estás como que temeroso de qué vas a seguir, estás indeciso. Y creo que al momento de que tú eliges una carrera, eh, en este mundo globalizado en el que vivimos, en este sistema capitalista en que vivimos, tú tienes que hacer una balanza, ¿no? Tienes que poner en una parte lo que te gusta y para lo que eres bueno, y en otra parte lo que te va a dar de comer. Así yo lo resumía y ese es el consejo que les doy a todos y se vayan por esa decisión. Porque hace un rato decías esto de que la gente te pregunta qué vas a estudiar y de acuerdo a tu respuesta es su reacción en la cara y tú dices cómo va a reaccionar. Entonces, la gente no tiene filtros, es una hija de puta. Yo, por ejemplo, he escuchado gente ¿Eh?
Pi. O sea, es la verdad, porque, por ejemplo, dices, bueno, ¿qué vas a estudiar, mijito? Voy a estudiar Relaciones Internacionales Trilingüe. Y te quedan viendo como que, o te dicen, ¿Qué es eso? y eso sí dará plata, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se siente esa persona? O sea, la desmotivas totalmente, ¿me entiendes? Entonces, son cosas que hay que ir rompiendo, hay que ir cambiando, porque tenemos metido ese chip, o teníamos metido ese chip en la cabeza, al menos aquí en Ecuador yo creo que es igual así la gran mayoría de gente, que si no eres FIMA, si no eres ingeniero, o no eres doctor o abogado, entonces no sirves para nada. Y cuando hay otras muchas cosas mucho más importantes. O sea, y deja tú el tema del dinero. Lo que pasa es que creo que nos hace falta mucha educación también en la parte personal, en el desarrollo personal, porque ni siquiera sabemos qué queremos, ni siquiera sabemos qué nos gusta, ni siquiera nos conocemos nosotros bien como para poder elegir algo, ¿sabes? Que va a marcar, o sea, que va a marcar gran parte de tu vida, porque si bien es cierto, no a lo que te gradúes te tienes que dedicar, pero sí te inclina a esa línea, ¿sabes? Entonces, quizá vas a estar inmerso o toda tu vida o gran parte de tu vida o gran parte de tus años en esa línea, pero si ni siquiera sabes qué te gusta, ¿por qué tienes que decidir en ese momento, sabes? O sea, yo creo que el sistema educativo, pues, cumpla su función de educarnos, de dejarnos en un nivel de que adquirimos conocimientos, los necesarios, valores, principios, y ya luego nos dé apoyo, nos dé orientación, pero también se vale no tener claro la idea de qué quiere ser a cierta edad. Hay personas que lo pueden tener su idea clara a sus 25, 26, 27 años de edad, 28, ¿sabes? Se vale eso, no es que a tus 19, 20 años tú ya tienes que elegir a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿sabes? Porque capaz que no lo sabes, porque todavía es un proceso de conocerse y ese proceso de conocerse uno mismo, nadie sabe cuánto dura. Ahora, lo que sí podemos hacer es que si empezamos desde la primaria, desde la secundaria, ese proceso de conocernos nosotros mismos y tenemos una ayuda por la parte del sistema educativo, quizá podremos saber a qué queremos ser antes de lo que lo vamos a descubrir en el traspié y en un montón de experiencias que vamos a vivir en el caminar de nuestra vida, de tumbo en tumbo, como quien diría, cayendo, pues lo vamos descubriendo. Quizá ese camino largo y extendido con tantos tropezones lo podemos evitar si empezamos, como dices tú, de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, y yo creo que tiene mucho que ver en el tema del desarrollo personal. Y aquí me traigo a colación algo que se llama el Ikigai, que es un término japonés, que ellos más o menos como analizan tu propósito de vida. O sea, ya no es tu profesión, ya no es a qué te vas a dedicar, ¿no? Sino tu propósito de vida. Es muy sencillo, es muy simple, es como tienes tienes 4 cuadrantes en forma de cruz. En la parte de arriba empiezas a poner todo lo que amas, o sea, todo lo que amas hacer. Cualquier cosa, no, o sea, no te centres ni te enfoques en que vas a encontrar tu profesión. No, simplemente te vas a empezar a conocer. Vas a poner en el cuadrante de arriba todo lo que amas, todo jugar fútbol, lo que sea, ¿sabes? O sea, lo que quieras, todo lo que amas hacer como persona. Y luego en el de la izquierda vas a poner lo que eres bueno, en lo que eres bueno, todo lo que eres bueno, todo. En lo que tú te consideras bueno, ¿vale? Y luego en la parte de abajo vas a poner esas cosas que tú haces que te pueden generar dinero, no que te generan dinero, que te pueden generar algún dinero. Qué sé yo, si pusiste, qué sé yo, si juegas fútbol, pues jugador de fútbol, te pueden generar dinero, ¿no? Ahora, habrá que ver si entre lo que amas, lo que genera dinero y lo que eres bueno, se complementan, pues ahí ya tienes una profesión. Y luego en el cuadrante de acá, a lo que tiene que ver y lo que vas a aportar a la sociedad o lo que puedes aportar a la sociedad tú qué quisieras aportar a la sociedad, porque nos centramos en todo lo que queremos nosotros, qué buscamos, solo yo desde el ente individualista y no pensamos en que también somos personas que vivimos
en comunidad, en sociedad, podemos aportar a la sociedad desde nosotros como tal. Entonces, ahí, en estos cuatro cuadrantes que lo haces, hay diferentes cruces. Por ejemplo, entre lo que amas y entre lo que eres bueno, es tu pasión. Empiezas a conocerte. Y cuando lo empiezas a llenar, hay veces que no tienes idea, no tienes que llenarlo en media hora, lo puedes llenar en un año. O sea, vas probando, vas haciendo cosas como, ok, mira, a mí me ha gustado esto, a mí me ha gustado esto. Entonces vas viendo lo que te apasiona. Y entonces, entre lo que se cruza de lo que eres bueno y lo que te genera dinero, en ese cruce está tu profesión, a lo que te puedes dedicar. Tú imagínate, haces dinero con algo que eres bueno, pues está genial, ¿no? Entonces, y luego, entre lo que se cruza de la sociedad, de lo que puedes aportar a la sociedad y lo que haces dinero, pues ahí vas a encontrar algo que se llama vocación. ¿Cómo se Y llama esto? entonces, ¿Cómo se llama esto que dices? Es un test. sí, es un test llamado, es un Ikigai, ¿no? O sea, búscalo en internet, está muy interesante. Yo hice el ejercicio y créeme que como propósito de vida salió completamente algo distinto y lo que te dicen, claramente te dicen, y esto puede cambiar, ¿sabes? Esto puede cambiar en 4 años, en 2 años, puede cambiar. Mantente haciéndolo, porque te vas a conocer y te vas a ir dando cuenta que en el camino vas a ir adquiriendo cosas que tú ni siquiera sabías que existían, ¿sabes? Entonces, luego, lo que se cruza entre la sociedad y lo que amas es tu misión de vida. Y todo lo que se une en el centro de todo esto, ese es tu propósito de vida. Tú imagínate entrar con algo así, sabiendo ya a qué vas. Ah, mira, yo voy a estudiar esto porque esto me encanta, quiero transmitirle al mundo. Pero claro, se vale también no poder llenarlo, ¿sabes? Y he tenido la No, oportunidad de poner... y lo He tenido la interesante oportunidad, es que sí, o sea, que en la forma que lo estás presentando, lo interesante es que cuando haces ese test, tú sientas que es lo correcto, porque no es porque te dice el test, eso tienes que hacer, sino porque tú estás llenándolo y estás haciéndolo a conciencia, no como lo que decíamos efectivamente. hace un momento, que lo estamos llenando ya con una predisposición anterior o con una influencia. Entonces, lo interesante y lo valioso sería que el resultado sea algo, o sea, real. Sin duda, es que pues te digo, o sea, es que por eso lo explico, o sea, se vale 100% no poder llenarlo o llenar el primer cuadrante y cuando te toca hacer lo que eres bueno, dices, sabes que yo no soy bueno. Te digo, yo hice este ejemplo con algunos amigos aquí y lo hice, le dije, mira, yo les conté, le dije, oye, mira lo que encontré, mira lo que estoy haciendo y todo el mundo, a muchos les parece interesante, pero pocos se atreven a hacerlo. Hasta que unos 2 o 3 personas me dijeron, yo quiero hacerlo. Y lo cité el mismo día, la misma fecha, aquí en mi casa, y les pasé una hoja y les empecé a ayudar, Y le dije, vas a hacer esto, vas a poner aquí esto, y lo empezaron a hacer. Entonces, todos emocionados, querían terminarlo en ese momento, ¿no? Y uno iba más rápido, pam, 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 y otro iba más lento, ¿no? Y entonces a todos les iba diciendo lo que pueden rellenar y cómo pueden rellenar, porque hay muchas dudas, ¿no? Entonces, una persona rellenó 2 cosas en lo que amas y una en lo que eras bueno. Y como no tenía más y como los otros tenían un montón, se frustró y dijo, esto no es para mí, me voy. Le dije, no, no, tranquila, mira, te cuento toda la idea y ya cuando tú, si quieres, lo haces tú sola, porque esto tiene que ser tú sola. Lo que pasa es que vivimos mucho de los prejuicios, de lo que queremos ser para que las otras personas nos validen como personas. Exactamente, Entonces, exactamente. O sea, este tema es muy interesante si lo haces desde tu conciencia, desde lo que tú realmente te resuena contigo, porque es para transmitirte lo que tú eres internamente. Nadie más lo tiene que ver. Puedes hacerlo desde tu casa, tú solo, guardarlo y nunca más sacarlo, pero al menos vas a tener una idea de a qué te puedes dedicar, a qué eres bueno, y luego lo vuelves a revisar, y en 2, 3 años lo vuelves a hacer si quieres, y a lo mejor te sale otro propósito de vida y en ese momento empiezas a cambiar otra vez. No hay problema, pero vas a empezar a caminar con un sentido hacia un lugar. ¿Me entiendes? O sea, yo no creo que los seres humanos estamos puestos para vivir toda una vida haciendo una sola cosa, ¿sabes? Para mi punto de vista, no. Pues cambiamos, ganamos experiencias en el caminar de vida, vas aprendiendo, ¿sabes? Y en ese momento cambia, y en ese momento haz otra. Somos flexibles, hemos cambiado a nivel evolutivo, hemos pasado de vivir en diferentes ambientes, diferentes cosas, que lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir pudiendo hacer, ¿sabes? Salir de una zona de confort es lo que cuesta, y eso es lo que más nos cuesta. yo, Entonces yo sí creo que eso es muy importante. mira que es muy interesante lo que has dicho.
primero el sistema este, que hay que recomendarlo sin duda, lo vamos a anotar aquí abajo el nombre para que la gente lo pueda buscar. Yo lo voy a hacer, también a ver qué sale. Pero algo que rescato de esto que me pareció bastante importante es que el hecho de que se vale no estar 100% conforme, se vale el no saber qué poner en ciertas partes y se vale cambiar cada vez y cuando, porque los seres humanos cambiamos conforme pasa el tiempo y conforme las circunstancias. De aquí a medio año, de aquí a un año, yo no voy a ser el mismo. Voy a ganar más experiencias, voy a tener contacto con otras personas, con otros momentos, en otros lugares, y quizás no voy a pensar igual. Y se vale que cambie mis propósitos, siempre y cuando, o sea, siempre y cuando sea lo que a mí me guste y siempre y cuando esté bien, ¿no? Y que sea Sea para... tuyo, sea tuyo. Exactamente. Entonces, eso, relacionándolo al tema del sistema educativo, dentro del pensum académico, algo que no nos ayuda o que, no, o que deberían fortalecerlos todas las escuelas, colegios, todo el sistema educativo como tal, es trabajar en el tema emocional de los estudiantes. Porque si a la primera fracasamos, no, o sea, no se va a acabar la vida. Si nos va mal, tenemos que tener la suficiente capacidad para poder reaccionar y cambiar de decisión. No tenemos que satisfacer o hacer feliz a alguien más, a mi papá, a mi mamá, a mis amigos, a la sociedad, ¿entiendes? O si es que fallamos, o si es que nos frustramos por cualquier factor, por cualquier motivo, tenemos que tener la suficiente capacidad emocional para poder levantarnos. Y hoy en día, pues el éxito no solamente se mide como antes se medía con el IQ, que es el intellectual coefficient, el coeficiente intelectual, sino con el EQ, que es el emotional coefficient, ¿no? El coeficiente emocional. Si una persona tiene un coeficiente emocional alto, yo creo que está más preparado para la vida y en términos de desarrollo, creo que no va a tener ningún problema, ¿no? Más que el coeficiente intelectual, que sin duda es muy importante también, pero creo que es eso algo que aquí en nuestro sistema educativo en Ecuador estamos fallando. Entonces, si estamos cambiando constantemente, deberíamos poder trabajar en eso para poder solventarlo, ¿no? Muy interesante, muy chévere eso, esto que hemos platicado. Y de verdad que estas experiencias, yo estoy seguro que muchas de las personas que compartieron eh, en nuestras promociones o generaciones aulas o asistieron al colegio, a la escuela, a las mismas épocas que nosotros, creo que se van a sentir identificados con todo esto que hemos hablado. Sí, sin duda. Y como te digo, cuando empezamos a proponer el tema de la educación así como tal, como engloba, trae muchas aristas, ¿no? Una vez conversaba con un amigo sobre las materias y qué materias cree desde su perspectiva que se deben añadir al sistema educativo para que nos fortalezca como personas, ¿no? Y hay muchos, luego lo conversé con mi padre, luego lo conversé con diferentes personas y ese es otro tema muy interesante que podríamos traer en otro capítulo. Yo creo que este capítulo nos estamos centrando en ver en cómo hacer una radiografía rápidamente de lo que nos ha pasado tanto a ti como a mí en el sistema educativo, ¿no? De cómo fuimos desde la secundaria, lo que pasaba en la secundaria, lo que recordamos de la secundaria, luego la primaria, luego la secundaria, de la secundaria a la universidad y por último, pues eh, eh, terminemos hablando sobre cómo ha sido pasar de la vida una vez que se acabó la universidad a la vida laboral, ¿sabes? Ahí hay otra transición que también, porque a veces confundimos que el sistema educativo solo tiene que ver con el Estado, con el gobierno, porque es primaria, secundaria, bachillerato, pero también las universidades, también yo creo que hay muchas falencias dentro de esta parte universitaria a la hora de formar profesionales. Y entonces, al ponerlos a la vida laboral, es un contraste distinto, ¿sabes? A lo que estudias, a lo que te dicen, y a lo que realmente pasa en la sociedad. Y aquí voy a hablar desde lo mío, desde lo personal, desde mi parte personal, ¿no? Yo estudié ingeniería civil, me gradué en la Universidad Técnica Particular de Loja y
una vez terminado, como lo dije hace un momento, pues uno queda como, bueno, tengo mucha teoría, tengo mucho esto, he hecho muchas cosas, no sé qué, no sé, o sea, si me vienes a decir, haz algo, todavía no tengo ni idea. Bueno, vamos a buscar trabajo, ¿no? Entonces, listo, Luis, vamos a buscar trabajo, Luis, ¿sale? Luis Felipe, el puente se ha quebrado. ¿Con qué lo componemos? Con cáscara de huevo. Más o menos así. Casi, 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 casi. O sea, una idea, pero, Pero en o planos. sea, en plan, exacto, o sea, en eso. Entonces, vale, vamos a buscar trabajo, ¿no? Bueno, entonces tuve la oportunidad de trabajar 4 meses en una empresa de planificación de proyectos. Entonces, claro, entonces entras a planificar proyectos, ¿no? Empiezas a evaluar eso. Entonces, cuando llegas y te dicen, ingeniero, esto tiene que hacer esto, 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 y pues, ¿a qué libro voy o a qué materia voy para hacer lo que me estás pidiendo? Porque me estás pidiendo que haga en un software. A mí me han enseñado lo que me estás diciendo a mano. A mí me han enseñado en coger un cuaderno y resolverlo, porque para ellos eso era saber. Me explico, pero ya cuando entras a la vida laboral es optimización de tiempo, eficacia. ¿Tú crees que te van a estar poniendo a hacer todo eso a mano? No, software, hay un montón de software. Entonces, aprende a manejar software y uno es, bueno, empecemos a descargarlo porque ni lo tienes, ¿sabes? Entonces, bueno, medio te indican y entonces ahí meneando, y ahí vas. Y entonces yo digo, bueno, he pasado 5 años de mi vida y lo que realmente estoy aprendiendo, que lo estoy poniendo en práctica, lo estoy haciendo ahorita en la práctica. Y entonces mi pregunta fue, ¿yo realmente necesité pasar 5 años de mi vida estudiando esto para hacer esto? No necesariamente, ¿sabes? O sea, o sea, que sí, que yo no digo que sea obsoleto, no se malinterpreten mis palabras, que sea obsoleto la Con un universidad. curso en YouTube era suficiente. Ah, mentira. Mira, lo que te digo es, hay cosas que son esenciales, pero yo siento que esa cantidad de tiempo, esa misma cantidad de tiempo empleada de manera eficaz, de manera como el mundo se va desarrollando, porque el mundo se desarrolla de manera muy rápida y el sistema educativo no. O sea, el mundo va evolucionando así y el sistema educativo no puede porque o sea, hay tantos filtros para poder evolucionar, para poder cambiar, que va muy atrás acorde a cómo la vida profesional va avanzando. Entonces, yo digo, esos 5 años, si a mí me hubieran enseñado más cosas, yo fuera más proactivo en esta línea, o sea, podría entender más, podría entregar más. Bueno, entonces en ese proceso vas aprendiendo, ya luego le vas agarrando el ritmo, le vas agarrando el ritmo y todo. Pero hay más cosas, ¿sabes? O sea, en esos 4 meses me pude dar cuenta de aquello. Ahora, otra cosa que también no estás listo, o sea, y que no te enseñan es, claro, tú llegas a una profesión donde vas a manejar un grupo de personas y ni siquiera hay una materia que te explique aquello, ¿sabes? Vas a manejar personas, o sea, ellos, el sistema donde estudié se cree que tú ya sabes manejar personas, o sea, y hay eso que, o sea, sabes crear puentes, sabes diseñarlos, sabes hacer todo. Ahora maneja las personas, ahora aprende a dar órdenes, aprende a decir cómo tiene lidera, ¿no? Lidera para que eso sea así. No, eso no existe, ¿sabes? Y entonces, claro, cuando yo me doy cuenta de todo, Es parte del pensum. Es lo que acabas de decir hace un momento. También puede ser un tema para una conversación futura, pero sin duda son cosas que tú te das cuenta ya cuando pasaste todo este tiempo y tú dices, ¿cómo desperdicié tanto tiempo en mi vida? Si alguien me hubiera dicho, si me hubieran enseñado, son cosas que deberían incluirse. Tienes toda la razón. que, sin duda, entonces te digo, desde la experiencia. Y cuando llego aquí a Australia y empiezo a ver ciertas cosas, mi primo, tengo un primo estudiando ingeniería civil, se graduó aquí en ingeniería civil en Australia. Cuando yo hablo con él no tiene tantos conceptos, ¿no? Por ejemplo, de lo que yo tenía en cuanto a teoría, pero él maneja programas, un montón de programas. Él entiende esto y su tesis fue dedicada en cómo optimizar y volver los procesos más eficaces. Mientras uno lo hace a pedal, el otro lo hace conforme pues se maneja en el mundo real, ¿no? O sea, un poco más pegado a la realidad, un poco más práctico. Mi universidad fue un poco más técnica, mucho más de Teórica. teoría que práctica. Entonces la de acá un poco más práctica que teórica, como le dan la teoría por encima y los preparan para que sean prácticos y eficaces y encuentren
procesos más rápidos, ¿sabes? Que Y entonces así, digo, que wow, así, que así debería ser, porque yo comparto una cosa. No está mal tampoco enseñar la teoría, pero está mal no, no, abundarte de teoría sin mostrarte de manera eficaz la parte práctica, porque al final va a pasar lo que te está sucediendo a ti, ¿no? Entonces, yo diría que lo que hacen en la universidad de tu primo es lo correcto, porque al final te enseñan la parte práctica porque lo que uno quiere o entiende en este sistema es que estudia para poder salir a la vida real, poder trabajar, conseguir un trabajo o generar trabajo, lo que tú quieras, pero ya en la práctica, ¿no? Pero ya si de ahí, después de tus 5, 4, 3 años que hagas de universidad, de pregrado, te inclinas por la teoría, nadie te impide que hagas un máster o que hagas un PhD y sigas estudiando porque también es valioso aportar conocimientos a la academia y seguir progresando y sacando más información, ¿no? efectivamente, y eso es, o sea, tú te vas o sea, ellos te preparan un poco para que salgas a la vida laboral, pero también te dejan lo necesario por si te interesa, tú puedes seguir en la vida educativa toda tu vida, ¿sabes? Dedicándote a hacer un PhD, un máster, trabajando desde la universidad, o sea, realizando experimentos, investigaciones que sirvan y aporten luego a la vida práctica, ¿sabes? Efectivamente. Entonces, claro, cuando notas todo este tipo de cosas, te das cuenta de que hay mucho por resolver, hay mucho por mejorar todavía al menos en nuestro país y por eso creo que es muy importante tocar estos temas para que de alguna manera se haga eco y podamos conocer un poco más de cómo se manejan en otros lados y modelar. O sea, yo escuchaba una vez que decía, una persona que decía, eh, copiar solamente en el sistema educativo de mi país es penado, es penalizado. So, o sea, y uno se queda pensando, ¿por qué copiar es penalizado? O sea, porque si tú copias está mal, tienes cero, te reprueba. Y él dice, cuando tú empiezas a modelar y a copiar los sistemas que existen en otros países que funcionan, cuando copias a la persona que funciona, pues empieza a adquirir esos conocimientos. Entonces, vamos a observar países que han podido ir emergiendo, que han podido ir saliendo, que tienen un mejor estilo de vida para cosas que ellos tienen y poderlas implementar. Ahora, luego habrá que analizar muchas cosas de fondo y de forma, si se puede o no se puede en base a nuestra cultura, etcétera, etcétera. Pero tener una idea de que por ahí se puede caminar, que ha sido probado, ¿no? Y ya para terminar del tema universitario, eh, en la vida real, ya en la práctica también pasan otras cosas que tienen mucho que ver, pues la política como tal, etcétera, etcétera, eh, que realmente pues tampoco te lo mencionan, ¿no? O sea, como tú dices, uno no quiere ser partícipe de la parte política o de la corrupción que existe, pero realmente entras a un entorno que está tan contaminado por esa línea que realmente, desde mi opinión personal, fue porque no he continuado en la línea de la ingeniería civil, ¿sabes? O sea, si tú, vamos a decirlo claro, en la mayor parte de nuestro país, si tú buscas un contrato por el Estado, etcétera, etcétera, pues ahí tienes que pagar favores, ¿no? O sea, como, oye, mira, aquí hay esto, no se gana un contrato por tu habilidad o por tus conocimientos o por tu buena intención realmente, sino por eso. Entonces, uno dice que hay que dar cierto porcentaje de tu ganancia a una persona solamente para que te dé el trabajo. Entonces estoy pagando para que me den el trabajo, entonces mi trabajo no vale, o porque esa persona tiene que llevarse un dinero cuando quien hace el trabajo y quien toma la responsabilidad soy yo. Y si la obra sale mal, ¿de quién es la responsabilidad? Mía. Y encima yo estoy pidiendo, o sea, salgo como pidiendo un favor. Entonces, esa parte mala y negra es que quiero terminar diciendo que sí es importante que nosotros nos seamos parte activa cuando se va a elegir a un presidente, cuando se va a elegir que nos interesemos en la política, porque gran parte de mi círculo social de allá, de mi país, dice, si yo igual tengo que trabajar, si yo igual tengo que salir, si yo igual tengo que hacer esto, si gane quien gane no me va a dar de comer. A ver, Gracias a esos pendejos indirectamente, estamos como estamos. directamente no es que no te vayan, primero, no te tienen que dar de comer. Primero,
porque eres una persona independiente y autosuficiente para tú conseguirlo. Pero ahora, de ellos sí depende, y no solo del presidente, ¿saben? O sea, sino también de la asamblea, de los que eliges como asambleístas, que a nadie les interesa, o sea, que a nadie le interesa. Asambleístas, si ya le votaste por el presidente, pues ahí a los asambleístas, y no importa quién esté metido, pero al final son ellos quienes crean las leyes, quienes crean leyes que permiten que este tipo de cosas pasen, porque saben cuál es el problema, pero ellos están dentro del problema, entonces no hay necesidad de solucionarlo, ¿sabes? Hay necesidad de maquillarlos, cosas que maquillen esto, pues yo estoy haciendo esto, pero como no nos interesamos, como somos apolíticos, como decimos, igual mi vida va a ser, no, y aborrezcamos la corrupción desde el fondo que tengamos, aborrezcámosla, y por favor, si alguna vez escuchamos a alguien decir, pues un político que roba, pero al menos hace obras, o yo prefiero que robe, pero que haga obras, no, señores, no, porque no deben de robar. Esas personas que están allí no están para robar, o sea, están para ayudar a funcionar como país, a hacer obras, porque es su deber, porque es su trabajo. O sea, no justifiquemos lo que es injustificable. Se tiene que aborrecer. Y luego cuando aborreces y dicen, ya, pero es que el otro no lo va a hacer, entonces, ¿qué desea hacer? ¿Parte activa del cambio o parte activa del problema? Yo elijo ser parte activa del cambio. Al menos cuando escucho ese concepto, digo, no es lo mismo. Aborrécelo como tal, porque en algún momento, no digo que mañana, pero en algún momento seremos más los que aborrezcamos eso, que va a cambiar, y pero, ¿sabes? Yo creo que sí, pero hay quienes nos intentan vender esta idea de que en la mesa no se debe hablar de política, de religión o de fútbol. Y yo me pregunto, pues entonces, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué otra cosa importante o qué más importante puede ser hablar de estos temas? Cuando son cosas relevantes, al menos en el tema de política, que influyen mucho en nuestra vida. Entonces, eso es parte también de la formación desde el hogar también, que debemos interesarnos por estas cosas y también, sin duda, el sistema educativo, porque es es el lugar en donde la mayor parte del tiempo pasamos durante nuestra niñez, adolescencia y juventud. Entonces, deberían enseñarnos o deberían formarnos para ser personas con pensamiento crítico, ¿sí? Para poder cuestionarnos las cosas. Y creo que apoyo esa forma de pensar de que debemos criticar estas cosas y debemos siempre discutir, porque si no lo hacemos y si estamos callados, somos condescendientes con estos problemas, obviamente no vamos a cambiar nunca. Y hay una gran frase que dice que si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y es así. Entonces, eso. Muy bien, mi hermano Lindo. Ha sido un gusto inmenso. Yo desde mi parte me despido. Ha sido un tema bastante interesante que ha traído y ha dejado en mesa otros temas que podemos tocar más adelante. Igual a toda nuestra audiencia les decimos que si tienen algún tema interesante que se quiera compartir, nos dejen en los comentarios qué les gustaría que hablemos. También dejamos la puerta abierta para si alguien se quiere sumar a comentar sus experiencias en este podcast, pues también nos dejen un mensaje por directo y podríamos coordinar aquello. Yo por mi parte me despido, ha sido un gustazo poder compartir todo eso con ustedes y nada, recuerda ser parte activa del cambio. Un gusto, mi hermano. Por mi parte me despido también. Como cada viernes estaremos viéndonos, escuchándonos en otro capítulo más de su podcast preferido, Experiencias. Dale like y comparte este video. Escúchanos en Spotify, míranos en YouTube. Chao, chao. Chao, chao.